Una vez más, buenas noches. El Señor nos bendiga y gracias a quienes apartan de su tiempo para compartir o para escuchar una porción de la palabra de Dios. Vamos hoy a estudiar Gálatas 1:14, el cual nos dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bien, el apóstol Pablo, según lo que veíamos en la enseñanza pasada, él, la manera de demostrar que, o la manera de convencer que realmente lo que había recibido lo había recibido de parte del Espíritu Santo, lo mostró con su propio testimonio de vida. Ya veíamos que fue perseguidor de la iglesia y que habían, antes de tener ese encuentro con Jesús relatado en Hechos 9, eh, él, habían muchas cosas que para él eran importantes, pero que ahora, como decía Filipenses 3, que leíamos la semana anterior, esas cosas pasaron a ser basura. Y a veces los traductores, los escritores de la Biblia en varias versiones suavizan un poco los términos, porque cuando vamos al griego nos damos cuenta que eso que aparece ahí en lugar de basura, lo que en realidad quiere decir es estiércol. Entonces, aparte de eso, relata ahora lo que o cuenta lo que ocurría en el judaísmo. Dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y esa palabra, aventajar, lo que en realidad significa es que Pablo iba avanzando cada día en el judaísmo, iba creciendo. Esta palabra, aventajaba, que significa avanzar, usted también la puede conseguir en Lucas capítulo 2 si no estoy mal. Vamos a ver si ese es el texto. Capítulo 2 versículo 52. Sí, dice, y Jesús crecía, en lugar de aventajaba, aquí está, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque son dos contextos diferentes, está hablando en ambos casos de un crecimiento continuo. Pablo, en lo que tiene que ver con la ley y la tradición de los apóstoles, y Jesús en lo que tiene que ver con la sabiduría que viene propiamente de Dios. Y existe aquí una gran diferencia entre Pablo y el Señor Jesucristo. Jesús crecía en sabiduría divina, no solamente estaba avanzando en estatura, y dice en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, mientras Pablo lo hacía para un crecimiento o para un sistema religioso, Jesús lo estaba haciendo para con Dios. Pero el sentido es el mismo: crecer, avanzar, progresar cada día. Pablo dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y estamos hablando aquí no solamente
de la ley como tal, porque se podría pensar que era solo la ley, no solamente la ley, sino la tradición de los ancianos. Vamos a Mateo 15, vamos a leer algo ahí. Mateo 15 nos dice desde el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, esta era una de las discusiones que tenía Jesús o una de las diferencias que tenía Jesús con los fariseos. No era que Jesús estaba en total desacuerdo con ellos. De hecho, él valora el esfuerzo que ellos hacían de ser estudiosos de la ley y en cierto momento le da algún reconocimiento por lo que hacen. De hecho, cuando leemos el inicio de Mateo capítulo 23, Jesús le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos y les dice, hagan lo que ellos les digan. Le está reconociendo que enseñan bien. Ahora, yo tenía un error y debo reconocerlo aquí abiertamente. Yo estaba acostumbrado a entender que cátedra era un conjunto de conocimientos que dictaba un profesor. Yo tenía la interpretación de, del conocimiento universitario que se maneja hoy en día, donde un docente dicta una cátedra. Pero la cátedra de Moisés es otra cosa. La cátedra de Moisés era una silla que había en la sinagoga, en el centro de la sinagoga, donde se sentaba el maestro de la ley a enseñar la ley. Pero la diferencia que tenía Jesús con ellos es que ellos invalidaban los mandamientos de la ley, que era la palabra de Dios en ese momento, por sus tradiciones. Y en este texto que estamos leyendo, si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta que uno de los mandamientos importantes dentro de la ley era el honrar a padre y madre. Pero ellos en sus interpretaciones, las tradiciones de los ancianos no eran más que interpretaciones de estos hombres estudiosos acerca de la ley, pero muchas veces eh, invalidaban el mandamiento de la ley por sus interpretaciones, por sus tradiciones. Y dice Jesús que señala la importancia de honrar a padre y madre, pero ellos prácticamente buscaban como una vía de escape, una justificación a la hora de violar la ley, porque decía, si alguno le dice a su mamá, yo quiero ayudarte o yo quiero honrarte, y una de las maneras de honrar económicamente a de honrar a los padres es ayudándoles económicamente. Pero lo que tengo para darte ya lo he destinado para la ofrenda. Entonces, mire la manera como quebrantaban el mandamiento, buscando justificaciones, buscando excusa. Allá en Mateo 23 también usted puede ver una manera
de quebrantar los juramentos cuando la ley señalaba que la persona que juraba estaba obligado a cumplir su juramento. Entonces, ¿qué ocurría? Que Pablo estaba en un gran error porque estaba siendo celoso por algo que no le estaba dando salvación. Vamos aquí mismo, vamos a leer ahora el versículo 6. Versículo 6 en este mismo texto. Nos dice, ya no ha de honrar a su padre o su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, eh, el apóstol Pablo, esto era lo que estudiaba y era celoso de esto. No solamente de la ley, sino de las tradiciones de los apóstoles. Y dice el texto que los aventajaba en celo, es decir, que estaba por encima de todos. Entonces aquí surge una pregunta. Los que decían que para ser salvos no solamente debían creer y obedecer el evangelio, sino circuncidarse, ¿qué autoridad tenían para juzgar al apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo conocía las dos caras de la moneda, conoció la ley, la obedeció, estudió las tradiciones de los apóstoles, era celoso de la ley, defendía la ley o la defendió en un tiempo. Entonces, dice un dicho que la ignorancia es atrevida y creo que a todos en algún momento nos ha sucedido. A veces el que trabaja con un ingeniero en una obra quiere ser más sabio que el ingeniero o más, cree que tiene más conocimiento y el ingeniero da una orden y no falta el obrero que le dice que, que no es así, sino de la manera que él piensa. O cuando usted va de visita donde el médico, a veces usted quiere saber más que el médico. No sé si le ha sucedido a usted o usted conoce a alguien con estas características y usted entonces dice que no es de la manera que, que él dice, sino de la manera que usted piensa. Y a veces sale de discusión con el médico o al médico al final no le queda más remedio sino dejarlo hacer esa persona lo que quiere. Y así en varios aspectos de la vida. Estos hombres estaban en la misma situación, juzgando a alguien que conocía, como dije, las dos caras de la moneda. Conocía muy bien el judaísmo porque nació, creció, vivió en él, respiraba judaísmo, transpiraba, sudaba judaísmo. Y entonces vienen estos hombres a juzgarle. En algunos casos lo tildaron hasta de hipócrita porque se veían en el espejo de él. Decían que él quería ser condescendiente con los gentiles, no obligándolos a circuncidarse, pero cuando estaba con los judaizantes, entonces aprobaba el judaísmo, algo que prácticamente lo que hicieron eso fueron ellos. Y vemos la hipocresía de Pedro que es reprendida por Pablo en Hechos 2. Más adelante vamos a estar viendo esto.
Entonces, hasta aquí estamos viendo en qué consistía la ley. Ahora, eh, siempre también nos pasa que en qué consistía, cuáles eran las cualidades que debía tener una persona que fuera respetable en medio de la ley. El apóstol Pablo se hizo una persona respetable, conociendo las obras de la ley como fariseo, teniendo todo ese conocimiento, y tenía tanto respeto que tenía autoridad o tenía la facilidad, la habilidad para llegar a los sacerdotes y pedirles cartas para poder ir y apresar cristianos. Vamos a leer Hechos capítulo 9. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, vemos aquí a un Pablo que tiene autoridad o, o al menos para presentarse y solicitar cartas. Eso nos da a entender que él podía llegar donde cualquier autoridad religiosa e iba a ser escuchado, porque no todos tenían este privilegio de llegar y ser escuchado, hacer una solicitud y que le fuese concedida. Entonces, Pablo gozaba del respeto porque se destacaba en el fariseísmo, por así decirlo. Gozaba de que también infundía temor porque era conocido entre los cristianos y cuando se mencionaba su nombre, recordemos a Ananías, que ya leímos ese texto, recordemos a Ananías cuando se le dan instrucciones. Ve a la calle que se llama la calle derecha, ves a casa de uno que se llama Simón y ahí vas a encontrar a Saulo. Entonces Ananías le dice, Señor, pero ¿me vas a mandar a la boca del lobo? ¿Cómo es posible que tú me mandes allá si conocemos ya quién es este hombre y el mal que le hace a los cristianos? Entonces Pablo generaba respeto entre las autoridades por su conocimiento, por el crecimiento continuo que tenía y por ese celo que era un celo destructivo y tal vez generaba la envidia de quienes se instruyeron con él a los pies de Gamaliel, porque eso siempre ocurre cuando hay alguien que se destaca, siempre genera la envidia. Y voy a poner este ejemplo no con el ánimo de crecerme, Dios lo sabe, pero cuando yo estudié la secundaria y cuando estudié parte de la universidad,
Yo era muy estudioso y todavía sigo siendo del conocimiento de las ciencias y yo dominaba la física, la química, las matemáticas y de eso no gozaba todo el mundo. Pero había un grupo que aunque eran buenos, yo también los aventajaba y buscaban la manera, yo puedo decir con propiedad que nunca me copié en un examen y ellos trataban de copiarse o lo hacían, pero aún así no me superaban. E incluso varios compañeros, después que terminamos, que nos graduamos, me decían, yo quise superarte y quise quitarte ese puesto de privilegio porque yo siempre era el primero. Quise quitarte ese puesto de privilegio, pero nunca pude. Entonces, siempre se genera la envidia cuando hay alguien que se destaca. Y en este mundo en el que vivimos, la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Y esto también pudo haber sucedido con el apóstol Pablo. Quizás eh, no estoy diciendo que sea así porque no tengo evidencia bíblica para demostrarlo, pero quizás cuando ya él se apartó de la secta farisea y que era instruido, que fue instruido por uno de los mejores maestros, estos fariseos tal vez vieron eh, una oportunidad de poder sobresalir ellos, ya que el que sobresalía, el que estaba por encima de ellos, ya no estaba. Y quizás estos mismos probablemente fueron los que se convirtieron en sus perseguidores, porque de pronto hasta pudieron haber tenido un temor de volver atrás, de que volviera atrás y siguiera persiguiendo cristianos y siguiera destacándose. Si volvía, ellos iban a ver a un enemigo que les iba a impedir brillar a ellos. Y veamos para entender un poquito lo que tiene que ver con Gamaliel, vamos a Hechos capítulo 5, vamos a leer del 33 al 39. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían maltratarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios,
no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, este hombre realmente era brillante y no solamente se nota, por lo que yo puedo ver aquí, se nota que no solamente era brillante en su conocimiento, sino que tenía temor de Dios. Probablemente, por lo que veo, me voy a atrever a decir esto. Probablemente este hombre no estaba de acuerdo con la violencia que se estaba haciendo contra los cristianos en ese momento. ¿Y por qué digo que no estaba de acuerdo? Este hombre no compartía eso, porque por el consejo que les está dando a la organización de sacerdotes, les está diciendo no los toquen, no les hagan daño, no los persigan. Probablemente él no estaba de acuerdo con Pablo y les dice, no, si esta obra es de Dios, no la pueden destruir. Si es de hombre, esta obra va a fracasar, pero si es de Dios, no se va a destruir. No, entonces se van a encontrar ustedes luchando contra Dios. Y lo que les está diciendo, parafraseando esto, contra Dios, nadie puede. Y hoy vemos esto reflejado en nuestras vidas, porque a pesar de que quisieron desaparecer las Biblias de este mundo, la palabra de Dios, no pudieron. Pero hoy la doctrina de los fariseos es solo un recuerdo. Se tienen los escritos de la ley, pero usted puede ver muchas personas estudiando la Biblia, pero no estudiando las tradiciones de los ancianos. Algunos las estudiamos porque sí he leído algunos aparte para entender un poco más el contexto, la situación de la época, pero eso no quiere decir que yo ni cualquier otra persona que lo haga sea un fariseo. Entonces, el detalle en este sentido, mis amados hermanos, es que Pablo estaba siguiendo algo bajo el orden del conocimiento que tenía, bajo lo que le dictaba su conciencia. Y para él no había más valioso sino la ley y la tradición de los ancianos. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, entonces se dio cuenta que su intelecto y su conciencia le estaban haciendo una mala jugada, que había un conocimiento superior y era un conocimiento que estaba relacionado con el espíritu y no con la letra. De hecho, Jesús les dijo a los mismos fariseos que el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces, Jesús iba más a la humanidad, al ser humano, a la dignidad humana. Y mientras los judíos estaban dispuestos a matar para poder, eh, o sea, dispuestos a matar al que quebrantaba el sábado, porque a Jesús lo acusaron de quebrantar el sábado, Jesús estaba más pendiente al ser humano. Y por eso él decía que era más importante sanar a una persona en el día de reposo que dejarlo morir por guardar el sábado.
y les puso un ejemplo. Si ustedes ven a uno de sus animalitos de su propiedad que cae en el hueco, entonces no lo va a sacar del hueco. Entonces, ¿cuánto más un ser humano? Entonces, ellos valoraban más la letra, valoraban más la ley que al ser humano mismo. Y eso muchas veces ocurre con nosotros. A veces eh, decimos defender la Biblia y a veces nos volvemos fanáticos. A veces convertimos la Biblia en un ídolo porque la veneramos, la adoramos, pero no cumplimos lo que ella dice. La Biblia es misericordia, es amor al prójimo. La Biblia es procurar, leer la Biblia es procurar tener una relación íntima con Dios y no ser fanático. Podemos ubicar a Pablo en la zona de los fanáticos porque cuando todavía no había tenido un encuentro con Jesús. Sin embargo, como lo dijimos en la clase anterior, todo eso, lo que Pablo era, y suena duro la palabra, por eso repito que a veces los traductores de la Biblia suavizan ciertos términos. Pero Pablo dice, era para mí basura. Era, y lo vuelvo a repetir como lo dije en la clase anterior, era estiércol, materia fecal, era excremento. ¿Por qué? Porque de nada le aprovechó al apóstol Pablo el haber sido así, porque estaba buscando la salvación en el lugar equivocado y de la manera equivocada. Y por eso yo les digo a ustedes, mis hermanos, que debemos tener mucho cuidado, porque podemos estar dentro del sitio de reunión, pero fuera del cuerpo de Cristo. Entonces debemos tener cuidado de nuestras acciones, cuidado de lo que hacemos, cuidado de cómo analizamos ciertos conocimientos bíblicos, pero sobre todo debemos buscar una intimidad con Dios. Con esto no le estoy diciendo que dejen de congregarse. Es importante tener comunión con los hermanos y yo nunca aconsejaría que dejaran de congregarse. Pero sí les aconsejaría que nos andemos con mucho cuidado, porque así como Pablo se había ganado el respeto, estoy seguro que habían muchos que lo seguían. Hay muchas personas que nos creen, que nos hacen preguntas, que quieren saber y quieren recibir de lo mismo que nosotros hemos recibido de Dios. Entonces, si yo voy a la derecha y esa persona también va, o voy a la izquierda y esa persona va a la izquierda, si yo tropiezo, esa persona o esas personas también van a tropezar. Mis hermanos, es todo lo que tenía para esta noche. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y para mí. Y les pido que sigan orando por mí. Hoy estuve donde el médico, digo al final, y me dice que bueno, el agujero no ha crecido, está constante y que puedo esperar sin problemas hasta el momento de la cirugía, siguiendo aplicándome los medicamentos que, que me han mandado y eso estoy tratando de hacer. Lo que les voy a encargar especialmente,
es que sigan orando. sigan orando.